Esta guía sirve tanto para jugadores novatos como para experimentados. En la descripción y en la línea de tiempo hay marcadores con cada apartado a tratar para que puedas saltar los consejos más básicos si crees que ya tienes cierto dominio en Battlefield 2042. Antes de nada, debes saber que existen dos formas de correr o sprintar en este juego. Una es la clásica, el soldado corre como siempre lo ha hecho en las entregas anteriores. La segunda, y mejor, es el sprint intenso o también llamado sprint táctico, en el que el soldado levanta el arma y corre más rápidamente. Prácticamente no hay ningún contra a este tipo de sprint. Te mueves más rápido, es ilimitado y el tiempo de reacción es casi el mismo que el del sprint clásico, el cual es de 2 décimas de segundo en comparación con las 3 décimas que tardamos en desenfundar un subfusil tras el sprint intenso. Algo que, si no juegas en una red local y con jugadores a muy alto nivel, es prácticamente insignificante, por lo que en partidas en línea no hace ninguna diferencia. Recuerdo que si alguna actualización del juego posterior a esta guía ha provocado algún cambio en las mecánicas que voy a explicar, estará escrito en la descripción del vídeo, así que asegúrate de leerla antes y después de ver esta guía. Yo recomiendo encarecidamente ir a las opciones de a pie y activar la opción de usar siempre el sprint intenso. Opcionalmente puedes, además, asignar la acción de salto a la rueda del ratón en caso de que estés jugando con ratón y teclado. Esto te ayudará con una técnica llamada bunny hop, pero de eso te hablaré más adelante. Otra cosa que debes saber es que si quieres llegar a ser muy bueno con la movilidad de Battlefield 2042, aprendas los trucos de esta guía uno a uno y en orden, sin intentar hacer varios a la vez y acostumbrándote a usarlos continuamente en todas las partidas hasta que llegue el punto en el que los uses instintivamente, en lugar de tener que ser consciente de ellos. No tengas prisa, la experiencia hace al maestro. Ahora sí, el primer punto a tratar de esta guía es que los subfusiles tienen el tiempo de reacción más rápido entre todas las armas automáticas. Con 0,2 segundos tras un sprint clásico se pone por encima de los fusiles de asalto, que tardan 0,3 segundos en disparar la primera bala, seguidos de las ametralladoras ligeras, las más lentas de todas, con 0,4 segundos. Y aunque la diferencia de una décima de segundo sea prácticamente insignificante en partidas en línea, cuando hablamos de elegir entre un subfusil o una ametralladora ligera, hay que tener en cuenta el estilo de juego de cada jugador, ya que siendo muy agresivos, renta tener que recargar tras cada enfrentamiento a cambio de un mayor tiempo de reacción. Siempre juega cerca de alguna cobertura, y no puedo repetir esto lo suficiente. Si vas por mitad de la nada como quien dice, te estarás exponiendo a 360 grados de posibles ángulos de ataque desde los que podría haber uno o incluso varios enemigos. Y no solo eso, sino que si alguien abre fuego contra ti, tus únicas posibilidades serán tumbarte y convertirte en un blanco fácil o empezar a correr y saltar como un conejillo mientras buscas al enemigo. Spoiler, la mayoría de las veces te van a matar sin que siquiera sepas de dónde te están viniendo las balas. Sin embargo, si estás atento a tu entorno y decides moverte por los lugares que sí tienen coberturas, podrás correr hacia una de ellas y cubrirte mientras buscas al enemigo desde una posición segura. Pero si no hay ninguna cobertura ya por donde necesitas ir obligatoriamente, lo mejor es intentar, al menos, avanzar junto a una pared. Esto reducirá los posibles ángulos de ataque a 180 grados y, con suerte, te camuflarás mejor. Es decir, menos de la mitad de posibilidades de morir y la mitad de lugares en los que buscar a tu enemigo en caso de enfrentamiento, por lo que conseguirás también un mucho mejor tiempo de reacción. Hablando de lugares por los que moverse, si ves que el frente de batalla es excesivamente hostil y hay demasiados enemigos, tu mejor opción será flanquear al adversario. Moviéndote por los extremos del mapa y rodeando al ejército rival serás difícil de detectar y ganarás ventaja para ti y para tu patrulla al posicionarte en sus líneas traseras. Cuando hagas esto, espera a que tus compañeros aparezcan a tu lado y juntos podréis emboscar al enemigo desde donde menos se lo espera. Si juegas conquista, esto puede ser aún más útil, ya que si lográis capturar un objetivo lejano al frente de batalla, todo vuestro equipo podrá aparecer ahí y disolveréis completamente las tropas del ejército rival, ya que tendrán que replegarse para defender sus espaldas. Flanqueando, un solo soldado puede cambiar completamente el curso de una guerra. Si vas a usar vehículos como medio de transporte para llegar antes a tu objetivo, asegúrate de que no sea ni un tanque, ni un MAV, ni un hovercraft, ni cualquier vehículo aéreo de ataque, ya que estos pueden ser extremadamente útiles en las manos de un piloto que los sepa usar bien y para el objetivo. Hay varios vehículos civiles repartidos a lo largo de los mapas. Estos son idóneos, ya que están diseñados específicamente para el transporte. Pero si tu única alternativa es usar un LATV-4 Recon y al llegar a tu destino no se lo queda ningún compañero que use la ametralladora montada, destrúyelo para que otro aliado pueda aprovecharlo en el punto de aparición y así no se lo quede el enemigo, ya que perjudicarás a tu equipo y le estarías dando una gran ventaja al rival si algún adversario lo encuentra y decide usarlo ofensivamente.
La altura te da la ventaja. Si estás en algún tejado y comienzas un enfrentamiento contra el enemigo, es muy probable que ganes la batalla. Estando a una altura inferior a ti, él solo te puede ver la cabeza, mientras está completamente expuesto. Si necesitas cubrirte, basta con agacharte y dar un par de pasos hacia atrás. Debes siempre mantener el borde de la cornisa ligeramente por debajo de sus pies desde tu punto de vista, así logras maximizar su visibilidad reduciendo al mínimo la tuya. En el caso contrario, si es tu enemigo quien está en una posición elevada, el modo de actuación puede llegar a ser contraintuitivo. Corre hacia tu rival cubriéndote de cobertura en cobertura. Así le obligarás a asomarse y exponerse cada vez más. No solo conseguirás verle mejor, sino que es posible que alguno de tus compañeros lo tenga a tiro y acabe con él. Si logras llegar al edificio donde está el enemigo con vida, ten cuidado, porque si te ha visto sabrá que intentas atacarle. Las incursiones son algo muy complicado y con muchísimas variables, pero simplificando bastante el procedimiento, puedo recomendarte entrar tirando granadas, ya sea por las ventanas desde el exterior o haciéndolas rebotar en paredes antes de asomarte desde el interior. Lo mejor sería ir con un compañero y entrar a la vez desde diferentes entradas para reducir al mínimo las posibilidades de perder el enfrentamiento. Normalmente este tipo de enemigos son francotiradores, por lo que tienen pocas posibilidades a la hora de defenderse a muy cortas distancias, pero es importante no bajar la guardia en ningún momento. Como dije al principio de este vídeo, existen dos formas de sprintar. Además, hay otras dos mecánicas que aumentan nuestra velocidad. La primera es saltar. Al saltar, nuestra velocidad aumenta ligeramente. El único inconveniente de este juego es que caer nos frena por un instante, pero eso podemos remediarlo con otra mecánica. El deslizamiento. Si vamos a una velocidad considerable, ya sea con el sprint clásico, el intenso o al estar cayendo, y nos agachamos, el soldado se deslizará por el suelo. Esto también aumenta, y bastante, su velocidad. Al deslizar tras un salto, eliminaremos completamente esa frenada al caer que mencioné antes. Y si además saltamos una vez más tras deslizarnos, eliminaremos completamente la fricción del suelo y recorreremos una distancia considerable a la velocidad del deslizamiento en tan solo una fracción de segundo. El truco queda tal que así: sprint, salto, deslizamiento durante aproximadamente 3 décimas de segundo y un último salto antes de soltar el botón de deslizamiento. Sundance y McKay son los especialistas más ágiles de todos. No uses el gancho de agarre de McKay solo cuando necesites subir a un lugar elevado. Puedes dispararlo contra el suelo para ir más rápido e incluso combinarlo con el deslizamiento y un salto. También puedes usarlo en esquinas, farolas, árboles y presionando izquierda o derecha, básicamente para no comértela. Si mientras retraes el gancho intentas moverte en alguna de las dos direcciones, cambiarás ligeramente el ángulo de movimiento en lugar de ir en línea recta. Poco antes de llegar al lugar donde te enganchaste, puedes pulsar el botón de salto para cancelar el gancho de agarre y salir disparado. Además, es aconsejable buscar cualquier sitio elevado, subir y saltar en paracaídas, ya que teniéndolo desplegado, al presionar el botón de sprintar, irás más rápido que a pie. Esto último de buscar lugares elevados funciona incluso mejor con Sundance. Cualquier lugar desde el que desplegar el traje aéreo te va a dar una ventaja competitiva. No solo es más ágil y rápido que un paracaídas, sino que tiene muchísimo más alcance. Y si vas a atacar o defender un objetivo que no está en posesión de tu equipo, quizás sea mejor aparecer en un edificio y planear a alta velocidad hasta tu destino, en lugar de salir en algún otro punto más cercano y tener que ir a pie. Al igual que con los paracaídas, Sundance puede replegar el traje aéreo y volver a desplegarlo tantas veces como quieras. Eso sí, si lo repliegas justo antes de llegar al suelo, te coñas. Los giros en traje serán más cerrados al pulsar únicamente izquierda o derecha y cuanto menor sea la velocidad y menos inclinada esté Sundance. Si estás huyendo de fuego enemigo y no tienes coberturas, no corras en línea recta, ya que serás un blanco fácil. Es mejor moverte de lado a lado, porque aunque tardes más en llegar a un lugar seguro, también serás muchísimo más difícil de acertar por parte de tu rival. Sin embargo, tampoco es recomendable hacerlo repetidamente, es decir, primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, luego de nuevo hacia la derecha. Así a la larga serás predecible, y si tu adversario tiene habilidad, podrá acabar contigo. Lo mejor es ser completamente caótico. Salta, deslízate, muévete más hacia un lado que hacia el otro, aprovecha las habilidades de tu especialista, granadas de humo si las tienes equipadas, atraviesa arbustos. Cualquier cosa que dificulte la baja a tu enemigo podría salvarte la vida. Sé creativo y aprovecha tu entorno y las mecánicas que estás aprendiendo en esta guía. Si tu enemigo está a menos de 10 metros, no apuntes.
Dispara de cadera. A diferencia de otros juegos, en la saga Battlefield el disparo de cadera siempre ha sido relativamente preciso, y a esa distancia o eres muy bueno o te será más fácil acertar con la aleatoriedad de la cadera que con la precisión de la mirilla. Además, sin apuntar eres más ágil, puedes moverte más rápido y te conviertes en un blanco más difícil para el enemigo. Usa los tornados, sobre todo si juegas con Sandan. Imponen mucho, pero son la mejor vía de transporte y es hasta difícil que uno te llegue a matar si no te metes dentro ya herido previamente. Es muy difícil controlarlos y salir disparados en la dirección deseada, pero siempre y cuando nos aseguremos de estar a 100 de vida y de no acabar fuera del límite jugable del mapa, sea cual sea nuestro destino, muy probablemente podamos llegar en paracaídas o, sobre todo, en traje aéreo. Si sales disparado en dirección contraria, simplemente repliega el paracaídas con el botón de agachar, date la vuelta, muévete hacia adelante y vuelve a desplegarlo. Un glitch del que los jugadores de shooters se han estado aprovechando es el AD-AD. Este truco consiste en moverte muy rápidamente de derecha a izquierda. Así lo que consigues es que la pose del personaje dentro del juego cambie constante y erráticamente, haciéndole muy difícil al juego calcular el impacto de las balas enemigas. El problema con esto es que desde hace años los desarrolladores de juegos de disparos lo saben, por lo que es muy raro encontrar un shooter actual en el que este glitch aún funcione, y Battlefield no es uno de ellos. Hacer AD-AD en un Battlefield posterior a Hardline es completamente inútil, y sinceramente dudo que en los anteriores funcione. De hecho, lo que sí es seguro es que en todos empeora tu precisión, ya que cuando el juego detecta que te estás moviendo, aumenta la dispersión de tu arma y te hace fallar más balas por muy bien centrada que esté tu mirilla en el blanco. En lugar de AD-AD, lo mejor para esquivar balas en Battlefield 2042 es hacer Strafe. El Strafe consiste en moverte de lado con la diferencia de que el recorrido es mucho mayor. Yo recomendaría un par de metros antes de cambiar de dirección, y de nuevo no hacerlo repetidamente, sino de forma caótica. No te muevas lo mismo hacia la derecha que hacia la izquierda. Varía los tiempos y hazle la vida imposible a tu enemigo. Suelo ver que en combinación con el strafe, muchos jugadores saltan para ser aún más difíciles de acertar. Esto puede funcionar a muy cortas distancias y si solo saltas una vez, pero de nuevo, es algo que en otros juegos puede que funcione, pero que en Battlefield no. Como mencioné anteriormente, caer tras un salto reduce considerablemente tu velocidad de movimiento. Además, es la acción que más dispersión añade a tu arma, por lo que fallarás aún más balas si saltas mientras haces strafe. Mi consejo es que en lugar de eso te agaches y levantes continuamente, así tu dispersión no se verá afectada. De hecho, agacharte aumenta la precisión de cadera. Si tu enemigo es bueno, al intentar apuntarte a la cabeza esquivarás la mayoría de sus disparos. El único inconveniente es que si tu adversario te está apuntando al torso, es probable que también pares un par de balas con los dientes. Pero viendo lo ridículo que es el multiplicador de tiro a la cabeza de este juego, eso no es muy preocupante. Sobra decir que solo debes hacer strafe durante enfrentamientos a cortas distancias y a un enemigo que te esté disparando, ya que el movimiento reduce significativamente la precisión del arma, y si tu objetivo está a cierta distancia o aún no te ha detectado, tendrás ventaja estratégica si intentas dar todas las balas y reducir el time to kill lo máximo posible. Mackay es especialmente bueno a la hora de hacer strafe, ya que su habilidad pasiva aumenta la agilidad durante el apuntado. Si tienes que cruzar de un edificio a otro o subir a una antena custodiada por un enemigo, es muy probable que tengas que usar una tirolina horizontal o diagonal. Ir en línea recta, invariable e ininterrumpida hacia tu rival es regalarle una baja. Sin embargo, si saltas de la tirolina y vuelves a engancharte varias veces hasta llegar al otro extremo, serás un blanco más difícil. Engancharte a la tirolina de espaldas no cambia tu dirección de movimiento, así que si además quieres combinarlo con giros para dificultarle la baja aún más a tu adversario, puedes hacerlo. Pero recuerda, sigues yendo en línea recta ininterrumpida, así que por mucho que saltes, seguirás siendo un blanco fácil. Si estás en una posición segura y tras tu cobertura hay un enemigo, sorpréndele. Si él sabe que estás ahí y te asomas lentamente, podría verte incluso antes de que tú lo tengas a tiro. La forma más efectiva de salir de una cobertura es saltando lo más lejos que puedas, o mejor aún, saltando tras deslizarte. Incluso puedes hacerlo de lado si tras el primer salto no pulsas ningún botón ni joystick de movimiento. El objetivo es hacer que el rival no pueda seguirte con la mira y que falle lo máximo posible. Eso sí, asegúrate de que sean como mucho dos enemigos, porque un par de disparos esquivas, pero una lluvia de balas no. También es importante que tu rival esté relativamente cerca, porque desde lejos la distancia que consigues recorrer es ridículamente pequeña en la pantalla del otro jugador. Además, al disparar saltando pierdes muchísima precisión, ya que aumenta la dispersión de las balas. Sin embargo, si asomas lentamente, incluso puede que tu enemigo no llegue a verte con claridad. Si el adversario está lejos, es mejor tomárselo con calma.
Si al hacer esto das marcha atrás manteniendo S o inclinando el joystick de movimiento hacia abajo justo antes de saltar tras el deslizamiento, detendrás todo el momento que lleve tu soldado y te clavarás en el sitio. Esto es una técnica para jugadores muy avanzados y salvo que estés jugando a nivel competitivo con adversarios muy buenos en el otro equipo, probablemente te acabe perjudicando. No lo recomiendo fuera de torneos. Para comprobar si hay enemigos detrás de una esquina exponiéndote lo mínimo posible, lo mejor es saltar y darte la vuelta en el aire. Por algún motivo, al hacer strafe en el aire acompañado del movimiento con la pantalla, se pueden conseguir giros muy cerrados y rápidos. Una vez en el aire, intenta moverte hacia la derecha o a la izquierda, girando también la vista del soldado en la misma dirección. Es difícil conseguirlo las primeras veces, pero luego se vuelve mucho más fácil. Este glitch, conocido como Air Strafe, se usa bastante sobre todo en juegos como Counter-Strike o Valorant porque el tiempo de reacción es casi inhumano, por debajo de los 250 milisegundos si se hace bien, por lo que si el enemigo no está predisparando a la esquina en la que vas a hacer esto, es casi imposible que pueda matarte, ni siquiera usando un NTW50. Quizás hayas visto vídeos muy locos de la beta en los que algunos jugadores recorrían literalmente todo el mapa en apenas unos segundos. Esto se llama bunny hop, o salto de conejo en español, que suena increíblemente ridículo. Por favor, no lo llames salto de conejo. Es algo que tienen muchos juegos, ya que era un glitch que a lo largo de la historia del medio se ha acabado convirtiendo en una mecánica implementada a posta por muchos desarrolladores. Consiste en saltar justo en el instante en el que tocas el suelo. De esta forma, el juego no registra a tiempo que has tocado tierra y tu velocidad se mantiene constante, o en algunos casos incluso aumenta. ¿Recuerdas cuando te recomendé que asignaras la acción de salto a la rueda del ratón? Bueno, es porque, como imaginarás, para conseguir engañar al juego hace falta pulsar extremadamente rápido el botón de saltar, por lo que girar la rueda del ratón justo antes de tocar el suelo es la forma más fiable de conseguirlo. Mi último consejo es que si quieres ser bueno, créete bueno. Si juegas pensando que eres peor que el resto, irás más alerta y con más cuidado, y tenderás a quedarte en lugares estratégicos o a no moverte demasiado. Siéntete bueno, siéntete como si pudieras ir a donde quieras, cuando quieras y de la forma que quieras. Si ves el mapa como si fuera tu pista de carreras personal y a tus enemigos como objetivos en lugar de obstáculos, vas a mejorar muchísimo tu confianza y la forma en la que te mueves y juegas.